Pues es una noticia muy importante, no solamente para México, sino obviamente también para Estados Unidos, uno de los países en donde formaba parte de las listas de los más buscados y bueno, también para la región, porque se presume que, bueno, ahora ya ha sido declarado culpable, pero se presume que este criminal fue quien movió gran parte de la droga, no solamente en México, sino en toda la región del continente americano e incluso también a otros continentes, Omar. Así es, Ana Cristina, un juicio que duró 3 meses y costó alrededor de 50 millones de dólares. Todo pues aparato burocrático de juicios, de jurados, en fin, toda una verdadera espectáculo el que se generó alrededor de lo que fue este juicio. Hay que recordar que, por ejemplo, uno de los puentes más representativos de Nueva York, el puente de Brooklyn, pues se cerraba cada vez que cruzaba el Chapo Guzmán, por supuesto con la comitiva de seguridad, aspectos que pues generaron mucho impacto mediático, pero lo cierto es lo que significaba este capo, uno de los más importantes criminales de México y el mundo, porque sus influencias llegaban prácticamente a los 5 continentes. Pero para darnos más detalles, ¿quién mejor que el analista y especialista en temas de seguridad, el doctor Javier Oliva, profesor e investigador de tiempo completo de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional Autónoma de México? Javier, qué gusto saludarte, es un placer volver a platicar contigo sobre temas pues relevantes de la opinión pública. Gracias. Gracias a ustedes, Omar, Ana, saludos al equipo del estudio y a nuestro auditorio. Sí, desde luego se trata de, como bien apuntabas en la introducción, se trata de un proceso pues, muy mediático, sí, y que a mí me gustaría darle un contexto un poco más amplio. Hasta el momento estamos observando lecturas muy domésticas, como usualmente ocurre en las relaciones México-Estados Unidos por la mayor parte de los analistas. Yo quiero recordar a nuestro público que apenas la semana pasada el presidente de Estados Unidos, El Paso, Texas, solicitando nueva cuenta y presionando al Congreso para que le autoricen los recursos para construir el muro, se refería precisamente a la violencia criminal que viene desde México, según él, y que con peligrosos criminales siembran la violencia en su país. No estoy diciendo necesariamente que esté conectado, por supuesto, pero la sincronía de los acontecimientos, pues de alguna manera benefician a esta retórica xenófoba del gobierno de la Casa Blanca. Eso por un lado. Y por el otro lado, pues las reflexiones o los planteamientos que se hacen sobre los efectos que podría tener sobre la dinámica del crimen organizado en México, pues van a ser francamente nulas. Joaquín Guzmán se había vuelto inoperante para su organización criminal, simplemente ya llevaba más de un año en el juicio allá en Nueva York, más todo el tiempo que vivió acosado por sus enemigos y por las fuerzas del orden en México. Entonces le hacía alguien más simbólico que operativo. Dos de sus hijos y uno de sus hermanos le han sustituido en la estructura criminal que encabeza Mayo Zambada, y aunque se dice que está muerto no hay ninguna prueba, Juan José Esparragosa. Ese es mi primer comentario. Javier, qué gusto me da saludarte de nueva cuenta. Yo quisiera preguntarte, ¿qué es lo que realmente significa esto para la seguridad, bueno, por supuesto, de México, de Estados Unidos? Porque, bueno, pues vemos las aprehensiones de estos grandes capos, sin embargo, no siempre entendemos cómo esto golpea a la delincuencia, cómo esto hace avanzar a la seguridad de un país, a la seguridad internacional, y esto es lo que me gustaría que nos explicaras. Sí, a mí me parece que el gobierno mexicano, encabezado por el presidente Peña Nieto, tiene una gran oportunidad para decirle a los jóvenes que quienes se dedican a la actividad criminal común o organizada no tienen final feliz. Es decir, o terminan muertos o terminan procesados o en hospitales psiquiátricos. Es decir, ninguno de ellos va a llegar a cierta edad y se va a retirar a jugar con sus viejecitos al columpio en el parque público. Sobre todo por estas series que a mí me parecen tan nocivas, en donde hacen apología de la violencia de género, donde hacen apología a la criminalidad y a la violencia, pues ver que eso no tiene final feliz, ¿no? Esto por un lado, y me parece que tiene que repercutir en la conciencia de los niños y millones de jóvenes en nuestro país. Y por el otro lado, específicamente en las actividades criminales, insisto, como lo dije en mi primera respuesta, pues tiene que ver más con una situación que ya se encontraba de alguna manera definida. El grupo de Esparragosa y Zambada pues representan de las viejas estructuras criminales estables en el país,
donde su actividad principal y fundamental es la producción y trasiego de drogas. Y a eso se han dedicado hasta donde las investigaciones se saben. Así es, Javier. Me gustaría preguntarte si este proceso de extradición en específico con el Chapo Guzmán, cuando se dio después de su detención en México, y este proceso de extradición que se dio a los Estados Unidos, que no es nuevo, los procedimientos de extradición, hay que recordar que estos procedimientos se dieron o se instauraron precisamente cuando el crimen organizado de Colombia estaba en su máxima expresión hace ya varias décadas, sobre todo con Pablo Escobar. Que se generó esta nueva visión de castigo a los narcotraficantes latinoamericanos. Pero en específico, después de estas décadas, surge esto del Chapo Guzmán, una extradición y una condena ejemplar. En ese sentido, desde tu perspectiva, marca una nueva etapa dentro del combate al crimen organizado, y genera, por supuesto, más miedo y más, pues más presión, ¿no?, a quienes se dediquen a esas actividades ilícitas. Mira, desde el sexenio del entonces presidente Vicente Fox se han extraditado muy peligrosos criminales. El propio José Cárdenas, durante el sexenio del entonces presidente Calderón. Es decir, no es una práctica nueva. En el caso de Joaquín Guzmán, evidentemente se había juzgado de 2 cárceles de máxima seguridad en Guadalajara y en la Ciudad de México. Y entonces, me parece que en ese sentido, Omar, lo que me llama la atención es un tema muy importante, es que dentro de los testigos, pues no hubo testigos del crimen organizado capturados estadounidenses, es decir, de origen anglosajón. Pareciera que la droga llega mágicamente a la frontera y se distribuye por la geografía estadounidense como si nada ocurriera o no hubiera complicidades en aquel país, ¿no? Es de llamar la atención esta situación en la larga lista de testigos que acudieron llamados por la Corte Federal del Estado de Nueva York. Querido Javier, ¿qué es lo que sigue para el Chapo? Bueno, ya sabemos que pues tendrá que pues purgar esta condena en una cárcel que, bueno, es muy conocida por tener algunos de los criminales más emblemáticos de pues la idiosincrasia de los criminales de Estados Unidos. No encuentro una mejor manera de llamarlo, pero ¿tiene algún otro recurso? ¿Qué es lo que, no sé, desde tu perspectiva, pues se planteará en cuanto, no sé, su familia, en cuanto al resto de su organización o lo que sea que se pueda, como sea que se pueda llamar eso que él tiene? ¿Cuál es lo que tú ves que él podría hacer ante esta situación? De acuerdo, el derecho penal federal estadounidense, porque está juzgado por delitos federales, en este caso en el estado de Nueva York, todavía tiene el recurso de la apelación. Veo difícil que puedan todavía no sabemos a ciencia cierta cuál es la sentencia. Una vez que esta se emita, todavía va a tardar un poco, entonces todavía la defensa tiene el recurso de la interpelación y después vendrá la sentencia definitiva. Entonces me parece que todavía habrá ahí algún margen para tratarle de bajar la pena. Lo que sí hay que recordar es que no puede ser sentenciado a cadena perpetua porque tiene juicios pendientes en México. Entonces, de acuerdo a los tratados de extradición entre ambos países, y una vez que purgue su pena allá en Estados Unidos, regresará a México para purgar las otras. Claro, si le dan una sentencia de 40 años, pues equivale a cadena perpetua, desde luego. Pero en ese sentido habrá que esperar cuál es el monto de los años que le van a poner. Te agradecemos muchísimo, Javier Oliva, que hayas estado con nosotros esta tarde en Iberoamérica al Día. Te mandamos un fuerte abrazo y mantenemos la comunicación para seguir analizando este y otros temas de seguridad nacional en México y en el mundo, por supuesto. Gracias, un fuerte abrazo. Hasta luego, gracias.